Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento van a estar viendo este video. Breve, como los que estamos presentando en cada una de las clases, cada una de las temáticas que vamos abordando. Nuestra última temática trató sobre la diferencia entre la didáctica, la pedagogía, el currículum, mostrando un poco estas diferencias. Espero que hayan tenido acceso a ese material, al igual que las clases versión escrita, las clases versión imágenes y las ejercitaciones que están disponibles dado que el modelo de selección, este cohorte, ha sido un blend, una mezcla entre la presencialidad y la semipresencialidad. Para llegar a nuestro encuentro próximo presencial, una de las cosas que vamos a tratar de trabajar durante este tiempo va a ser definir de alguna manera a la didáctica como disciplina científica, también es definir la existencia de ciertos paradigmas, digamos, en la cual o desde la cual esta ciencia está posicionada o fue siendo posicionada de alguna manera. Una de las preguntas que seguramente vamos a debatir en clase es qué es un paradigma o qué ustedes entienden por paradigma, pero en primer lugar, digamos, eh, tenemos que pensar que se trata siempre de una idea que está por delante de la realidad existente, es decir, un supuesto que tiene tanta fuerza, digamos, que tracciona casi todas nuestras conductas hasta convertirlas en un hábito y que comienza siendo tal vez simplemente una tendencia, pero después se convierte en algo este, que no es posible pensar, que es muy difícil de separarse, aislarse o contradecir, digamos, ¿no? Y en ese sentido, los valores que la van formando, que la van gestando, digamos, son de distinta procedencia, no necesariamente guardan una, una relación estrecha con una cultura en particular, sino que van siendo traccionadas también desde el marketing, digamos, las ideas de cierta oposición a la fuerza emancipadora que tienen algunas culturas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensáramos en la fuerza que produce el desarrollo de la protección medioambiental como concepto a nivel global, eh, creo que nadie está exento de darse cuenta, ¿no?, de que nos ha impactado en todos los territorios, a cada hora de nuestra vida. Es decir, bueno, uno va a comprar combustible y aparece la idea de si tiene plomo, si no tiene plomo, baja emisión de dióxido de carbono, vamos a un almacén y nosotros nos llevamos la bolsita, o si la queremos comprar, la bolsa va a decir que es un plástico reciclado, digamos, o lo mismo va a pasar con otro tipo de envases. Vamos a encontrar cestos de basura donde se diferencia el orgánico y lo inorgánico. Eh, Vamos a encontrar movimientos sociales que se desarrollan en torno a el hecho de algunos fenómenos físicos que hablan del deterioro medioambiental y que lo producen, como eh, los efectos invernaderos producidos por la cría de ganado, digamos, en feedlot. Eh, es decir, que el calentamiento global, que empezó hace bastante, en Argentina lo mirábamos también desde el agujero de ozono, que alguno de ustedes recordará, y esto se estaba dando, digamos, casi como primicia en los canales de televisión. ¿Mm? Parecía que la gente tenía que salir a mirar el agujero de ozono. En verdad, digamos, nadie puede hacer una estimación con certeza de cuál es el grado de deterioro medioambiental que ocurre a partir del uso de automóviles de combustión a, digamos, a fósiles, ¿no? Es decir, nadie está haciendo esta estimación. No es que alguien dijo, si seguimos utilizando petróleo para fabricar combustible, el deterioro medioambiental por la emisión de dióxido de carbono de estos automóviles va a generar un retraso en el apocalipsis, esto en broma, ¿no?, de tanta cantidad de años. Sin embargo, la idea, la propuesta, cierra por todos lados, que evidentemente el hombre está dañando el medio ambiente, que ese medio ambiente
que lo sostiene, que lo nutre y que sin él, digamos, no podemos seguir viviendo. Entonces, esa concepción tan lógica, que tiene que ver también con conceptos de la finitud, ¿no es cierto?, del ser humano, no nos hace dudar de que nuestros hábitos, nuestras tendencias, nuestras costumbres van a tener que girar en torno a cuidar el medio ambiente. ¿Y cuándo se instala como paradigma? Se instala así, cuando cada acto de nuestra vida está impactado por esta dimensión. Como les decía, voy a comprar zapatillas a un comercio y la marca comercial anuncia en todos los carteles, digamos, que son responsables con el medio ambiente o familiares con el medio ambiente. Eh, es una idea que está por delante, ¿no? Una idea que está por delante. En este sentido, digamos, lo tenemos que sujetar dentro del campo de la didáctica a que esta simbolización, esta representación de qué enseñar, digamos, ¿no?, que ya lo habíamos hablado como campo de la didáctica y cómo hacerlo, ¿no?, está impregnada de estos paradigmas. Después vamos a ver modelos y luego vamos a ver estrategias en ese nivel, digamos. Paradigmas, modelos y estrategias. Lo que pensamos en primer lugar es que entonces la improvisación como idea, digamos, a veces mal asociada a la creatividad, la improvisación no está bienvenida, no es bienvenida, digamos, ya lo vamos a trabajar con la semaforización, digamos, ¿no? Estaría en rojo, ¿no?, en el aula. Es decir, que el docente, independientemente de que sea creativo, de que genere diferentes tipos de estrategias para sus estudiantes, situado ecológicamente en el ámbito del aula, no debería, no debería apelar a la improvisación. Porque si estamos hablando que este es un hecho justamente, un hecho científico, un hecho técnico, un hecho que tiene que tener argumentaciones sólidas en cada una de las decisiones que el docente toma, presentarse ante una clase diciendo, bueno, no sé qué vamos a ver hoy, pero algo se nos va a ocurrir, puede llegar a ser, digamos, tirarse un río sin agua. Los estudiantes podrían advertirlo esto, o solamente podría advertirlo el docente, como sea, es mala praxis. Después podrá uno enmendar aquel error, si es que es capaz de darse cuenta, de que ha tomado 40, 80 minutos de la vida de alguien y ha estado, digamos, pasando el tiempo, digamos, sin hacer algo productivo para un acto, el acto de educar, del cual ya nosotros hablamos, digamos, ¿no?, pero que se convierte en un vocativo, en un verbo en acción, y hay que hacerlo, digamos. Esto es una cuestión de profesionalismo, ¿no? Otro aspecto que también estaría asociado o que sería, digamos, de alguna manera parecido a lo que tiene que ver con la improvisación, es el desgano, digamos, ¿no? Es decir, enfrentar una clase, digamos, con poca pasión, con poca intencionalidad, con pocas ganas, digamos, no sería, estaría en el mismo nivel, ¿no? Yo pues, me acuerdo de esto y asocio un poco también ese dato, ¿no?, de la improvisación, de ir sin nada preparado, sin nada pensado, con aquello que tiene que ver con el desgano o la falta de interés por hacer bien el trabajo docente, ¿no es cierto? Muy bien, también vamos a poner ahí medio como en amarillo, más o menos relativo a la incertidumbre, pues la incertidumbre puede llegar a ser motor de repensar cuestiones, tratar de encontrar soluciones, y el hecho de que no esté todo resuelto, ya sea en el campo epistémico o incluso en la forma en la que genero los vínculos dentro de la propia aula, ese desafío es motivador, ¿no? Otra cosa que debería estar ahí en amarillo es lo ideológico. Y con esto me refiero puntualmente a lo ideológico, al posicionamiento político, incluso al posicionamiento político partidario, incluso a propósito de. Es decir, ¿por qué en amarillo? Y bueno, porque de alguna manera el docente expresa ideología en todo su acto didáctico. Lo expresan los textos, lo expresan los materiales, recursos que emplea dentro del aula, lo expresa el aula en sí misma, el colegio en sí mismo. Es decir, educar es un acto político. Ahora, impregnar de ideología, digamos,
de alguna manera anexionar, establecer de alguna manera qué es lo que está bien y lo que está mal. Dentro de ese ámbito de la ideología es algo también de la mala praxis. Entonces, eh, eso hay que cuidarse, hay que tomarse el tiempo para elegir las palabras y evitar manifestar cuál es el posicionamiento que el docente tiene en términos de lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto, hay matices en esto. Ustedes verán que también tiene que ver con el grado, el nivel en el cual el estudiante se esté formando, pero digamos sería cada vez peor cuanto más jóvenes son los estudiantes, ¿no? Esto lo digo en términos del poder pensar críticamente acerca de lo que el docente siente o dice y restarle el temor que el estudiante puede llegar a tener en contradecir a la autoridad. Ya hablamos de la simetría entre los estudiantes y el docente, casi natural. Entonces, que el estudiante, digamos, se sienta en libertad de poder contradecirlo, sucede mucho más en la adultez. Así que si yo trabajo lo ideológico, político, partidario, fuerte, desde el posicionamiento personalísimo en un aula, probablemente mis estudiantes preadolescentes o adolescentes no me contradigan, digamos, ¿no? Solo por el hecho de evitar discusiones que le puedan impactar a ellos, según su imaginación, en la calificación. Así que hay que tratar de evitarlo, digamos, ¿no? Eh, entonces, contrario a la improvisación, decía yo, al desgano, a la ideología, a la incertidumbre, pensar en la planificación, en la capacidad de adaptar, contextualizar ecológicamente esos contenidos. Entonces, esto podría estar por encima de cualquier paradigma. Pero para hablar entonces de paradigma nuevamente y tras la pregunta de qué sería un paradigma, yo podría pensar en términos de una realización, o sea, un hecho que podría ser, que podría haber en cuestiones concretas, ¿no? Que son científicas, o sea, que tienen alguna base de sustentación en esta idea de adhesión o creencia dentro del pensamiento científico a una idea científica que es universalmente reconocida. Es decir, ya pasamos el plano de lo local, digamos, ¿no? Entonces, si están realizadas con alguna narrativa que comprenda la lógica del método científico, son universalmente reconocidas y duran un determinado tiempo, bueno, durante el cual evidentemente plantean estar dando solución a problemas existentes y excede la interpretación por parte de la comunidad científica, es decir, toca, digamos, sectores de la sociedad que no tienen, eh, en este sentido, una perspectiva, digamos, no científica, sino más bien eh, cotidiana, ¿no? De todos los días. Es decir, es importante, le va a decir un niño a su padre cuando el padre arroja un objeto por la ventana de plástico, el niño le va a decir, papá, no tires la basura por la ventana porque ese plástico va a durar X cantidad de tiempo. Es decir, cuando ya llega a ese nivel, digamos, bueno, está claro que se trata de un paradigma, un ente nociológico, es decir, eh, también subversivo, ¿no? Eh, porque, o sea, subversivo contra el paradigma anterior. Quiero decir esto, alguien puede enseñar mecánica o disfrutar de un auto 6 cilindros de 4 litros, como brama, digamos, en el taller, y si sale a la calle con ese auto y otro también, y qué sé yo, bueno, hasta incluso puede llegar a ser criticado, ¿no? Loco, vas solo en ese auto, digamos, gastando un montón de galones de combustible, emitiendo dióxido de carbono, y al final estás en contra del paradigma vigente, ¿no? Básicamente nos lleva puesto, o sea, irrumpe nuestro pensamiento como si fuera algo emergente, digamos, contra estructuras anteriores, ¿no? Contra estructuras anteriores, cuestionando de alguna manera los estereotipos que había y proponiendo nuevas formas que aparecen, insisto, en todos los campos, ¿no?
Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los paradigmas dentro del ámbito de la didáctica que uno puede mirar. Esto no significa que sean los únicos, tampoco significa que hayan dejado de estar vigentes, porque los paradigmas, al igual que otro tipo de reflejos, digamos, sociales, subsisten, se entrelazan, se imbrincan con otros hasta que uno prevalece, digamos, ¿no? Pero muchas veces van juntos y hay parte de la sociedad que todavía tiene un registro más fiel de un paradigma en particular. Entonces, el primer paradigma que me gustaría mencionarles es el paradigma que vamos a llamar presagio, producto, proceso, producto, siempre dentro del campo de la didáctica, ¿no? Y para explicarlo rápidamente, porque así lo estamos haciendo en estas clases, lo primero que hay que pensar es que ese producto, que lo vamos a ubicar en el centro, entre el presagio y el proceso, ese producto que está en el medio, digamos, es justamente el estudiante, el discente, ¿no es cierto? Si está el docente, es el discente. Y ese estudiante puede ser medido en términos de un rendimiento académico, virtud de el presagio, o sea, hacia lo que se supone tiene que llegar, ¿no? Que se supone el docente es el modelo, y el proceso que debe cumplir para llegar a ese producto, ¿no? Entonces, en el medio tenemos al producto, de un costado el presagio, o sea, el deseo, la aspiración, ¿no? La creencia sobre ciertos valores, un, incluso, digamos, un face it to roll, ¿no? Es decir, yo quiero este tipo de sujeto, ¿no? Imitemos a este docente que es el que corresponde. Por supuesto, tiene que ver con digamos, lo cualitativo, ¿no? Lo que el docente es, digamos, y eso puede haber trampa, ¿no? Porque puede ser lo que el docente muestra que es y no lo que es. Es decir, que podemos formar sujetos con modelos que se establecen de alguna manera, es decir, bueno, el docente, voy a poner una imagen metafórica, ¿no? Pero un docente que, eh, supónganse que grita, todas sus ideas son arriba, ¿no? Y bueno, los niños salen de esa escuela o los estudiantes salen de esa escuela, digamos, imitándolo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es que hay una personalidad del enseñante que viene a ser el presagio y que el colegio elige para que esté en ese lugar, que sostiene, digamos, ¿no? Como, como, como un objetivo a alcanzar. Y los estudiantes lo siguen. ¿Y cómo lo hacen? En base a un proceso. Un proceso que viene dando resultados. Sí, un proceso que es un estereotipo, digamos, que aparece con ciertas características medibles cuantitativamente, alcanza, no alcanza, del 0 al 10, pasa, no pasa, que tiene, de alguna manera, despliega conductismo, una epistemología positivista, digamos, una lógica empírica de comprobación de los hechos, pero basados en una secuencia, en un algoritmo que podría ser cuestionado, procedimientos, métodos, ¿no? Hay un estilo autoritario de enseñanza, hay una bajada de línea, digamos, eh, aunque podría ser también que se impusiera la democracia como idea central, pero estás obligado a votar. La democracia como idea central, pero estás obligado a participar. Una formación basada en la competencia. Parece muy interesante esto, ¿no? Del sujeto formándose para luego hacer algo útil para la comunidad. Pero es una microenseñanza. Una enseñanza que no apela a la decisión del sujeto, sino que impone, sí, obligarse a decidir, incluso en edades tempranas, qué es lo que quiero hacer en mi vida el día de mañana. Como proceso para conseguir el producto, teniendo en consideración ese presagio. Entonces, quiero ingenieros, les pongo casco cuando tienen 4 años. Estoy haciendo un chiste, ¿verdad?
pero obtengo un ingeniero. Y el casquito que le pongo es igual al casquito que tiene el docente cuando da la clase. Esta es la idea del paradigma presagio-producto, proceso-producto, que podría oponerse, digamos, a un saber epistemológico, sociológico, pedagógico, con influencia de la psicología, antropológico, político, ¿no? Que fundamenta el currículum. Es decir, esta idea de un saber hacer, saber estar, saber ser, el hacer saber y el saber desaprender, o sea, dejar aquello que resulte obsoleto, ser flexible, actitudes positivas ante la innovación, que haya diversidad, que se comprenda el contexto, ¿no? Y que la actuación docente tenga que ver con esas modificaciones del contexto. Esta idea de un saber hacer que da sentido a la praxis, pero también como que hacer didáctico, es decir, poder explicar lo que estoy haciendo, ¿no? Y una ética personalísima también, derivada, por supuesto, de normas sociales, pero no que simplemente se justifiquen porque es lo que me dicen que está bien, sino porque yo interprete que así lo es en base a las experiencias que voy teniendo. Esta sería una idea contrapuesta a este modelo, ¿no? A ese paradigma. Pensemos ahora en otro paradigma. Le vamos a llamar a este sociopolítico crítico, un paradigma donde se pone la lupa, para ponerlo así, en el poder. Hay un poder. Entonces, podría tener distintas aristas, podría decir, mejor si normatizamos, ¿no? Una especie de genética reproductiva. Todos hacemos lo mismo, como idea de poder. Podríamos decir, mejor si incluimos, ¿no? Algo benefactor que tienda a lo igualitario. También, por supuesto, que podría incomodar a esta frase y la vamos a debatir en nuestra clase presencial, porque podríamos oponerla a la idea de integración, ¿no? Que en lugar de hablar de equidad, perdón, en lugar de hablar de igualdad, o en incluir, habláramos de equidad, ¿no? Eh, Podríamos pensar que hay alguna idea de poder en cuanto a la meritocracia productiva, es decir, somos exclusivamente progresistas, exclusivamente, es decir, también se podría pensar en un modelo cooperativo, ¿no? Solidario, democrático, ecológico y así. Es decir, lo que sí sabemos es que hay un poder residente en el paradigma sociopolítico crítico y ese poder, digamos, va siendo distribuido de alguna manera. Hay una práctica política, crítica social, problematización, eh, tocando valores permanentemente, hablando de ellos, más o menos ocultos, pero con cierto riesgo. Podría ser que esos valores terminaran siendo de alguna manera bajados como un instructivo, ¿no? O sea, qué sé yo, por ejemplo, podríamos pensar, si enseñamos a los pobres van a dejar de ser dominados, y esto se instala también desde Freire, ¿no? Si enseñamos anarquía, nos vengamos del mal que nos hacen los ricos, vamos a tener una sociedad más justa y soberana. El pobre no quiere ser pobre, pero el problema es que no lo sabe. Estas discusiones al borde. El político es un ser político porque tiene ideas, pero si no te gustan esas ideas, como él lo que quiere es el voto, tiene otras para ofrecer. Porque lo que quiere es el voto, el producto es el voto. Bueno, y así podríamos ir extendiendo un gran paño de interrogantes al borde de este paradigma sociopolítico. Vamos a pensar ahora en un tercer paradigma, y esto ya con esto los dejo, digamos, que es el paradigma de la complejidad, ¿no? Por supuesto, Edgar Morin lo planteó por ahí, a mediados del 80, 1980, pero así como hay una complejidad emergente que él plantea, tenemos que pensar en la existencia también de un paradigma de la fragmentación, que se opone al modelo de la complejidad primero, ¿no? Si cuando pensamos en fragmentar, pensamos en dividir al todo en sus partes y priorizar alguna de esas partes, ¿no? Ahí encontramos fenómenos como la disyunción, fenómenos como la superespecialización, la reducción, la racionalización, es decir, nos encontramos con
El problema está acá, ¿no? Eh, Esto lo hizo un súper experto en epidemiología. Vos no tenés nada que opinar. Eh, si ocurre A es por B y no hay nada que opinar al respecto. O, qué sé yo, si nunca funcionó tal cosa, ¿cómo va a funcionar ahora? O si siempre hacemos lo mismo, ¿cómo no vamos a obtener el mismo resultado? Esta es la idea de la racionalidad, ¿no? Entonces, la disyunción es, el problema es esto. El problema es que los chicos no estudian porque tienen el celular en la mano, dentro del aula. La superespecialización, bueno, a ver, vino fulano de tal, dijo que, y ahora todos hacemos matemática como fulano de tal. La reducción, es decir, tratar de explicar un fenómeno complejo con una sola idea, ¿no? Si justamente si el fenómeno es complejo, será que no se puede explicar así. Y eso es el paradigma de la fragmentación. Entonces, ¿qué es el paradigma de la complejidad? En primer lugar, entender que la vida es compleja. O sea, no es simplemente un emergente, digamos, ¿no? En algún momento determinado, y que los hechos en contexto, atendiendo a la globalidad, es complejo. Hay trama. No complicado, pues la gente por ahí a veces confunde complejidad con complicado. No, complejo porque está todo entramado y hay que ver cada parte. Y en este fenómeno aparecen, por supuesto, cuestiones como la multidimensionalidad, aparece la globalidad, aparece la contextualización, contrario a justamente la fragmentación, ¿no? Lo multidimensional es pensar en que de alguna manera tenemos que tratar de encontrar una amplia gama de herramientas, digamos, para crear este, hábitos de enseñanza, para poder crear hábitos de enseñanza en un interés subyacente en el sujeto. O sea, una vez detectado el interés del sujeto, poder generar desde distintos lugares apetencia, ¿no? Entonces yo estoy hablando sobre, no sé, física y estoy hablando sobre movimientos y digo, bueno, caída libre, bueno, entonces puedo poner una pelota, puedo poner un misil, puedo poner, digamos, una piedra y todo lo que pueda llevar concretamente al aula, digamos, como ejemplos de esto, atendiendo a los distintos intereses subyacentes en los sujetos. No desde un solo enfoque, no desde un solo ejemplo, y mucho menos desde un ejemplo que sea un poco tangible, ¿no? Tipo, la mosca, ¿a qué hora va a chocar la mosca con la mariposa si la mariposa se dirige hacia el norte a 100 kilómetros sobre la hora? O sea, a nadie le importa a qué hora va a chocar la mosca. Ahora, si aparece un emergente, como puede ser que se tomó una muestra en la cola de un cometa para analizar las partículas, bueno, se lanzó desde la Tierra una especie de dispositivo que puede alcanzar la cola de un cometa, cuando el cometa, por supuesto, está en su órbita, y así obtener partículas. Entonces vamos a hacer un problema de encuentro, pero que tenga una relación con una noticia que aparece en los diarios, ¿no? Eh, Cuando pensamos en la globalidad, no es un fenómeno que yo por lo menos piense que es imprescindible, después lo vamos a valorar, pero sí es inevitable. Podría ser incluso no necesario, pero es inevitable que pase. Si no hacemos eso, pueden aparecer resistencias y puede aparecer cierta idea de reducción del potencial de los sujetos para pensar el mundo en el cual viven y quedarse centrados en lo local, ¿no? Como una identidad. Y el concepto de identidad, que también lo vamos a debatir, vamos a ver si tiene cierta utilidad o no, porque también vamos a encontrar que el mundo parece no estar superando la barrera de la identidad como fenómeno muy atractivo, pero que después lo vamos a discutir si esto no ha traído estas ideas chauvinistas, no me refiero, ¿no? A una identidad personalísima, sino una identidad como pueblo, como organización,
¿Qué tipo de beneficio nos trajo ser diferentes de los europeos, diferentes de los americanos del norte y diferentes del que vive después de la General Paz o dentro de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tipo de beneficio nos trae este tipo de identidad? Habría que discutirlo, porque lo que sí trajo seguramente es muerte, sectarismo, diferencias. Y finalmente la contextualización, o sea, no todos tienen por ahí la posibilidad de llevar a esto al territorio, pero debería. Entonces, cada dato que se vuelca al aula, desde el paradigma de la complejidad, tiene que tener una contextualización. O sea, esto ocurre en tales situaciones. Entonces podría ser que estemos tratando, no sé, un trastorno alimenticio en una cátedra de nutrición de la Facultad de Medicina, en la licenciatura de nutrición. Bueno, perfecto. ¿Desde qué lugares vamos a trabajar sobre este concepto? ¿Desde lo nutricional, orgánico, digamos, o vamos a incluir los aspectos psicológicos, los aspectos de las costumbres, los hábitos, las culturas, las tendencias, el marketing, la historicidad familiar, los vínculos, no sé, el organoléptico de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, desde todas las dimensiones que se pueda y tratarlo contextualmente, ¿no? En este sentido, digamos, podemos pensar siempre que existen eh, en estos paradigmas cuestiones al borde para discutir, ¿no? Eh, y quiero que lo hagamos en nuestra próxima clase presencial que trabajemos este tema, de modo que yo los voy a ir dejando para que reflexionen, para que piensen, y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro hablando sobre modelos didácticos. Gracias.